No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, a partir de los cuales el Señor quiere hablarnos, lo va a hacer a través de su siervo, Mariano Blázquez. Muchos no sabéis, nuestra iglesia, nuestra comunidad, tiene ya 60 años de vida, de historia, salvo los 6 últimos, pues todos los demás en el barrio de Canillejas. Y allí en aquel barrio, oriundo de aquel barrio, siendo un jovencito, pues el Señor Jesucristo llamó a este hombre, a él, y por décadas ha sido un siervo poderoso, como parte del consejo de la propia iglesia y también para todo el pueblo de Dios. Prácticamente por 30 años ha sido nuestro representante a nivel nacional con todas las autoridades y las administraciones, que además, aunque no conozcáis mucho de la historia, pues sabéis que venimos de décadas no tan terribles como en el siglo XVI, que nos contaban esta mañana, pero con prácticamente total carencia de libertades. Así que la gestión con las administraciones en las décadas pasadas fue ardua, difícil, y nuestro hermano ha sido también instrumento de Dios para bendición. Así que damos muchas gracias a Dios y nos sentimos honrados que sea parte de la comunidad. Vamos a orar. Y Señor, así como pedimos, y lo pedimos de verdad, que obres en nuestras vidas y que tú nos moldees y nos modeles. Y sabemos que buena parte de ese trabajo tuyo pasa por tu palabra y la manera en que tu Espíritu la tome y la haga viva y eficaz en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, esta mañana usa a tu siervo y que de esas palabras, Señor, pueda brotar la tuya y traiga alimento a nuestras vidas. Por amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un privilegio poder compartir en la palabra de Dios y especialmente en esta iglesia. Esta iglesia que tiene excelentes predicadores y luego pues tiene alguna persona como yo que contamos cosas. Entonces, pues eso es lo que os toca. Y yo lo siento por mi tocayo Mariano que ha venido hoy, porque hoy pues va a ser un poco diferente. Lo que básicamente voy a contar pues son algunas reflexiones y experiencias en torno a un pasaje de la Escritura que es sencillo pero al que he dado vueltas y que, si podemos ver, está aquí, es parte de lo que hemos leído. Digo, por la gracia que me es dada, que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pues me he puesto a dar un poco vueltas sobre esta situación, sobre ese texto en concreto, y lo que quiero compartir son esos 5 puntos que están allí. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se dice esta frase para mí un tanto rara? ¿Por qué se dice? Ese es el contexto. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Porque se nos dice que no tengamos un concepto muy alto. ¿A qué se refiere eso? Y luego pues ya voy a tratar a señalar lo que me parece que es una idea que está allí un poquito, no a primera vista, pero cómo enfocar el pensamiento que nosotros tenemos con cordura espiritual, de otra manera, no tanto con nuestra cordura física, sino espiritual. Y lo más extraño, luego trataré de decir que tenemos que hacerlo, según dice ahí, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. ¿Qué es eso de la medida de la fe y cómo lo ejercemos? Y terminaré con una aplicación personal donde voy a realizar una invitación
para aquellos que no conozcan la fe en Cristo tengan una opción de encontrarla. Y para aquellos que andamos ya en la fe en Cristo, pero andamos quizá con nuestros propios pensamientos lógicos y con nuestra propia cordura, animarnos a que cambiemos esos pensamientos en la esfera espiritual, no que seamos locos en lo que hacemos en la sociedad, no, sino que en la esfera espiritual razonemos según la forma también espiritual y conforme a la medida de la fe. De otra manera, ¿vale? Es como los pulmones, nos sirven muy bien, así es nuestra lógica, pero cuando estamos debajo del agua nos sirven durante 2 o 3 minutos, para que contienen el aire, después ya no valen, porque necesitamos otro órgano para respirar dentro del agua, ¿no? Pues así pasa un poco, que nuestro intelecto nos sirve, pero en la esfera espiritual tenemos que utilizar también otros parámetros. Esto es lo que quiero yo contar hoy. Así que vamos con la introducción rápidamente. ¿En qué contexto está toda esta situación? Pablo escribe, pues se dice que quizá desde Corinto o así, a los romanos. La iglesia que estaba en Roma no era una iglesia que había sido fundada por Pablo, sino que estaba allí. Y estaba compuesta pues casi como esta, con todo tipo de gente. Roma, la capital del imperio, pues todo el mundo estaba allí. Pero básicamente se dice que había dos tribus urbanas diferenciadas. Judíos, que habían aceptado a Cristo, y griegos, de cultura griega, que estaban allí. Pues aquí se ve también. Tenemos los que hemos sido de aquí de toda la vida y un poco antes también, porque nuestros padres también y todos los anteriores, con los que están viniendo. Entonces, esa convivencia a veces no es fácil. Sin embargo, digo que esta iglesia tiene la vocación de ser una iglesia integradora de todo el que venga y formar una nueva comunidad. Y creo que es lo que Pablo también quería hacer ante esta comunidad mixta. Les quiere aconsejar sobre algunos principios del Evangelio, pero principalmente se señala a establecer que no se sientan unos superiores por ser judíos. Es que claro, nosotros somos del pueblo de 1000 años, después 2000, antes que todo esto. Y vosotros sois unos recién llegados. Cosa que a veces solemos hacer los españoles de amplio raigambre con los que vienen, ¿vale? Y yo les digo a los que vienen que no se dejen hacer eso. Que respondan, ¿tú de dónde eres? Yo soy de España, pero ese acento es de Colombia, por ejemplo. Hombre, entonces no eres de aquí. Entonces tienen que responder, es que los españoles nacemos donde nos da la gana. Que sería la respuesta de un español. ¿Vale? Cabe tener 2 amores, Colombia, España. Aquí habéis venido porque Dios os ha traído. Y nuestra vocación es que podamos sentirnos a gusto. Y puede que tengamos razón cuando uno dice, es que los latinos son muy bien, pero luego son flojos. Y luego dicen de los españoles, que los españoles se creen que están ahí en las nubes, que son solo ellos. Y son groseros. Aprendamos unos de otros a mejorarnos y a trabajar juntos. Esta sería la idea principal que Pablo quiere afrontar, pero que también yo quiero reflexionar. Para solventar estos problemas que utilicemos no solo nuestra razón, sino también nuestra sensibilidad espiritual, nuestra mente, que según lo que se está diciendo aquí, va a ser transformada poco a poco, pero tenemos que usarla. Dice en otro lugar las Escrituras que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé qué significa eso. No sé lo que significa, de verdad. Pero quizá, por eso he querido hablar de este pasaje, porque quizá nos puede ayudar a comprender algo más de lo que ocurre en nuestra vida cuando Cristo entra en nosotros. Y nos hace cristianos no de intelecto, sino de corazón, de vida, completos. Y espero que podamos hacerlo. Pablo también pretendía darle importancia a esta situación.
Después de hablar de las diferencias entre los judíos y los gentiles o los griegos y decir que todos tienen pecados, sus dificultades y todos son salvos por la gracia, trata de enfocarles hacia una realidad diferente. Mirad, dejaos todas esas cosas y centraros. Y empieza así, para mí, posiblemente uno de los capítulos más queridos e importantes del Nuevo Testamento, de la Biblia, es este de Romanos 12, que primero empieza diciendo que os ruego por las misericordias de Dios, o sea, de manera muy enfática, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que ese es vuestro culto racional. Y luego continúa aquí, algo que parece que no tiene mucha relación con lo anterior. Lo que trata de decir Pablo es que, mirad, el sistema de sacrificios de animales para la limpieza y la relación con Dios se ha terminado. Cristo ya ha venido y nos ha resucitado y Él ha dicho, yo pago por todas las vacas, por todos los corderos, por todas las palomas, yo pago por todo, que todo eso se hacían en sacrificio. Ya no lo necesitáis porque yo muero en vuestro lugar y en vuestro favor. Entonces eso ya se ha acabado. Entonces trata de señalar que ahora los sacrificios que tenemos ante Dios somos nosotros, pero ya no muertos. Dios nos quiere vivos. Cristo nos quiere útiles, pero quiere que nos presentemos ante Dios. Y dice que eso es el principio de nuestro culto. Y continúa de nuevo enfáticamente, digo por la gracia que me es dada, es decir, no estoy diciendo esto como una argumentación, sino como algo que he recibido del propio Dios. Algo que he recibido espiritualmente, por la gracia de Dios, como un don de Dios. Y luego dice algo que para mí es, no sé, un poquito raro. Dice algo, parece esa introducción tan importante para que diga que no lo creáis demasiado, que ninguno tenga un más alto concepto que sí que el que debe tener, que no penséis que sois ni Superman, ni Superwoman, ni nada, que penséis de vosotros mismos con cordura. Y para decir eso, tanta introducción, bueno, quizás es que hay algo más. Y esto es lo que a lo mejor podemos descubrir. Pero para eso vamos a ir a la segunda parte. Para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros o qué piensa de nosotros, debemos pensar qué pensamos nosotros de nosotros mismos. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? No voy a pedir que os manifestéis, pero como a mí me gusta contar cosas, voy a contar cosas de mí mismo y así a lo mejor os sirven de ayuda. Yo tengo varios conceptos, 3 básicamente de mí mismo, son a cada cual peor. El primero, cuando a los 15 años, que era lo que se ha referido nuestro pastor, yo me convertí al Señor, pues yo era arrogante, muy arrogante. Me convertí en una situación de tensión dentro de la iglesia y yo sentía que Dios me llamaba a dar una palabra. Yo que no sabía nada de la Biblia, que no sabía, ahora sé poco, pero entonces era menos, muchísimo menos. Nunca en mi educación católica romana, nunca había aprendido de los misioneros, de no sé qué, pero nunca había aprendido de la Biblia. Nunca había aprendido del mensaje de la Biblia. Historia de Adán y Eva, cosas así, pero nunca. Entonces, cuando yo entro ahí a la iglesia era un poquito chulito, arrogante, ¿vale? Qué suerte, además eso lo dije un día así pensando, qué suerte ha tenido Dios conmigo de llamarme. Es que no soy como estos otros que están ahí conteniendo dificultades, que empiezan bien, creyentes de gasolina, uy, de un fuego, y luego se quedan en nada y desaparecen. No soy un creyente de gasolina, yo soy un creyente que va a tirar adelante, que estoy dispuesto a sufrir. Era como Pedro. Yo no te negaré, Señor. 3 veces me vas a negar. No, aunque tenga que ir a la muerte contigo, yo voy. Y se lo creía de corazón. Y falló también con el mismo corazón. Le negó, bajó. Pues yo era así, arrogante como Pedro. Y como Pedro, tuve que recibir una segunda oportunidad.
todo lo que tienes no vale para nada, te lo he dado yo. No seas arrogante, no sobredimensiones tu propia vida. No seas como un niño. Yo tengo nietas y a veces he visto allí, voy con mi nieta buscando piedras, nos gustan las piedras. Entonces voy buscando piedras y a veces hay una medio enterrada allí y yo trato ahí, con fuerza, la levanto. Y a veces ella viene detrás y quiere levantarla, pero claro, con 5 años no puede levantar no sé cuánto peso y a veces no puede. Queda así como diciendo, ¿qué ha pasado? Que este la levanta así y yo no puedo. Bueno, pues tenemos que saber que tenemos 5 años o que tenemos determinada fuerza. A veces no comprendemos lo que ha fallado cuando no podemos levantar una piedra de 200 kilos. Pues ha fallado que es que no podemos solos. Entonces eso está mal. Y esto quiere decir que me siento de otra manera, como un fracaso humano. Arrogante, fracasado. Y esto me hace sentir hasta el día de hoy. Ese sentimiento va conmigo prácticamente todos los días. Y hasta un día, cuando tenía unos 20 años, escribí de cómo me sentía, como un papel viejo, grasiento, arrugado, que alguien tira allí diciendo no vale. En lugar de la papelera lo tiran ahí en el camino. Así me siento yo. Y eso es cada día. Es el sentimiento que me acompaña. Por eso tuve que inventarme otro sentimiento más, que se llama el equilibrista tembloroso. Por eso, ya sabéis por qué cuento cosas, ¿no? Que no soy predicador, cuento cosas. ¿Cuál es el equilibrio? Yo tengo 2 imágenes de mí mismo. Una mala, de un mandril, mono catirrino cinomorfo, cara de perro, ¿vale? Cara de perro que cuando se hace mayor, cuando es pequeño es sociable, está por arriba, por abajo, pero cuando se hace mayor le salen unos dientes así de 10 centímetros, se le pone la cara azul y el trasero colorado y también los moros y no hay quien se acerque, es como un semáforo, cuidado, 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 va así, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento que trato de huir de mí, de mono catirrino enfadado todo el día. ¿Y a qué me quiero acercar? Y tengo la otra imagen de mí mismo que es de un monaguillo, un niño monaguillo, que está allí, que es siempre pequeño. Los niños tienen la capacidad de perdonar casi infinita, los mandriles no, los niños sí. Entonces tienen esa capacidad, pues yo allí, pero es un niño que no simplemente está jugando, está trabajando. Está allí delante de los pastores importantes con una campanilla diciendo ahora es el momento y la toca y la gente se arrodilla para marcar los momentos importantes y ayudar en esos momentos. Por eso me dediqué a lo de la federación, para ayudar como un niño a los grandes, que son nuestros pastores. Bueno, pues tengo que buscar ese equilibrio, pero no sé, y en esas estamos, me sigo moviendo en esa imagen de mí mismo. No sé cuál es el tuyo. Puede que seas también pensando que tu concepto de Dios es lo que Dios va a hacer. Puedes ser autosuficiente, no necesitas a Dios para nada. Puedes ser como niño, como sabio en tu opinión. No lo sé cuál puede ser el tuyo. Lo hay también del fariseo moderno, que ya ha cumplido, esta es mi religión, que lo que Dios había dicho, ellos lo habían reestructurado, se habían hecho más estrictos en alguna cosa y más laxos en otra. Y decían, estos son los mandamientos. O el inmovilista, yo ya estoy así, yo ya tengo una edad suficiente, yo ya no voy a cambiar. Que pase lo que pase. No lo sé. En cualquier caso, sobre el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, tengo algo que decir. El pensamiento que tengas sobre ti mismo puede estar bien, puede estar mal, pero no importa mucho. No vale mucho. Lo que importa es tu relación con Dios. Y tu relación con Dios no está determinada por cómo te sientes o por cómo te ves, sino por la experiencia de la fe. Por eso que pone ahí, por la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Esta sería, una de las claves. No es lo que tú piensas de ti mismo lo que te determina, sino es lo que piensa Dios de ti. Y tú quieras que sea una realidad en tu vida, porque Él no te va a forzar. Entonces, no tienes que hacer nada con lo que tú piensas de ti mismo. En principio no tienes que hacer nada. Lo que tienes es que cambiar el enfoque. Si estás todo el día pensando en ti mismo, pues te vas a obsesionar. Te va a salir algún sarampión o algo. No vas a salir de allí. Eso se llama egocentrismo. Lo podemos disfrazar de cualquier manera. La idea es que veamos cómo nos mira Dios. Y si podemos ajustar nuestra mente a la de Él, eso puede ser maravilloso. ¿Cómo enfocar entonces el pensamiento sobre nosotros mismos con lo que se señala ahí con cierta cordura espiritual? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues para hacerlo hay dos cosas que quiero señalar. En principio, la primera es que tienes que creer en Él y que eso es posible. ¿Y en qué consiste la creencia verdadera? A veces pensamos que creer en Dios es una simple creencia, pero no. La fe que señala el Evangelio no es una creencia, no es una creencia intelectual, es una transformación. Es una transformación. Por eso el texto anterior a este señalaba que os digo pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo para que comprobáis cuál sea la buena voluntad, para que se inicie en nosotros la transformación. No cojáis la forma de este mundo, sino la que Dios ha establecido. La fe que habla el Evangelio es una transformación progresiva del alma. Y la palabra progresiva es importante. Que comienza con una pequeña semilla que es implantada, que es germinada en nosotros, que hemos podido recibir por una lectura, por una meditación, por Dios mismo. Es una semilla que tenemos que dejar entrar en nuestro corazón. Y esa semilla germina y se extiende desde esta vida hasta la eternidad. Inicia un proceso de transformación progresiva de nuestro alma. ¿Cómo actúa esa semilla? Podría preguntarse alguno. Cuando aceptas a Cristo como Señor, en tu vida, dice la Escritura, viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es, por tanto, otra vez una creencia, es que Dios viene a ti. Y dice, me quedo en tu corazón, me quedo en tu alma, me quedo contigo, para acompañarte en este proceso de transformación. Se activa entonces esa parte espiritual. Tenemos la parte física y la parte del alma, pero hay una parte del alma o espiritual que está diseñada para relacionarnos con Dios y que solo se activa con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Se abre y entonces es capaz de almacenar muchas cosas. Es en ese contexto en el que creo que se da este pasaje. En ese momento es cuando se imputa en tu vida, o se produce mejor en tu vida, el perdón de todos tus pecados. Cuando se activa ese sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad, pero solo se activa en ti cuando tú abres tu corazón a la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Y cuando se inicia una transformación espiritual progresiva. Para explicar qué es esa transformación espiritual, permitidme un
una anécdota. Soy criador de... ya no soy nada, pero era criador de peces. Criaba algunos allí en mi casa. Y uno de los que tuve la oportunidad de criar, que se llama Betta splendens. El beta es un... tenía que haber traído la foto. El beta es un pequeño animalito, un pececito así, pequeñito, que vive allí en Oriente. Se le llama también luchador de Siam. Lo mismo que yo cuando era pequeño, allí en Canillejas se hacían peleas de gallos, que estaban prohibidas, pero se hacían. Nosotros teníamos gallinas y teníamos algunos gallos peleadores. Entonces eso ya no se deja. Pues los orientales lo hacían mucho con estos betas, macho contra macho, se matan y todo, son peces ahí curiosos. Pero la curiosidad no es su pelea. La curiosidad es que ese animal, ese pececito que se cría en los arrozales, y el agua de los arrozales se seca en general. Y este pececito puede vivir en la pisada de una persona, de un animal, en un pequeño cuenco donde hay muy poca agua, pues puede vivir semanas mientras el agua exista. Cualquier pez se muere en minutos porque se consume el oxígeno. En las tiendas de peces están allí con un poquito de agua así en un vaso así pequeño y están allí tan tranquilos. ¿Por qué pueden estar tan tranquilos? Es porque tienen un órgano diferente a la mayoría de los peces. Se llama laberinto, que está allí al parecer al lado de las agallas, y cuando no hay aire, pues salen afuera, sacan la boquita y aspiran agua con aire, y en el laberinto se mezcla y ya tienen el oxígeno para vivir. No necesitan nada más. ¿Qué ilustración nos da este beta? Como yo los he criado, me leí un poco de esto y vi que el beta tenía un problema. Y es que cuando es el macho el que cuida de los betas pequeños, los pone allí en un nido y ya está, y se van, después hay que sacarlo. Pero los peces experimentan una transformación, se les forma el laberinto a las pocas semanas de vida. Entonces es conveniente que tengan un ambiente propicio, que tengan humedad para que ese laberinto funcione y se forme adecuadamente. Pero aún así, la mayoría, un 20%, no la mayoría, suelen morir porque no se les ha formado el laberinto. Suelen morir. Entonces es necesario, para entrar en una vida espiritual, una transformación también espiritual. Abrir un órgano que nos permita movernos en ese nuevo sistema espiritual. Y no es nuestra mente natural, es un órgano espiritual. Y algunos creyentes que dicen que esto es gasolina, que yo he dicho antes, tienen así un enfoque, ven cosas, no acaban de ser formados o transformados espiritualmente. Y por eso, cuando se acaban las novedades, se van. Espero que tú no seas un gasolina, sino que seas un buen beta, luchador espiritual, que seas transformado. Además de esta situación, lo que ocurre en tu vida cuando aceptas a Cristo es que eres insertado en su cuerpo. Tu nombre se está inscrito en el libro de la vida. Este ha superado la fase de transformación. Y este está insertado en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia, sea como sea. Su iglesia mezclada. No va a tener una iglesia de blancos, otra de negros, otra de marrones, otra de amarillos claritos, otra de... No, Él tiene una iglesia compuesta por todos. Y lo más bonito que podemos hacer es construir iglesias que reflejen ese carácter, que reflejen esa situación. Así que tú estás llamado a vivir tu vida espiritual en la iglesia. Y en ese contexto, en el contexto de la iglesia, es donde viene también esta frase.
Que nosotros en la iglesia no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, sino que pensemos conforme a una cordura espiritual, conforme a la medida de fe. ¿Cómo entonces relacionar nuestra cordura natural y espiritual? Bueno, pues en principio lo que hay que decir es que no nos vale nuestra cordura natural para analizar todos estos aspectos espirituales del todo, porque no somos objetivos. De hecho, al analizarlo a nosotros mismos somos muy subjetivos. Dicen que los médicos son muy buenos para todos, excepto para su familia, porque no es objetivo. También se dice de los abogados, porque no lo vivimos con la suficiente distancia. De hecho, a mí a veces mi familia me llamaba, porque mi formación es de abogado, para cosas internas de la familia, y yo pues trataba de decir que no, pero ven. Y yo finalmente, cuando pude intervenir solo en un par de casos, es solo si hay mutuo acuerdo. Si no estáis de acuerdo, yo no quiero saber nada. Yo puedo formalizar vuestro acuerdo, porque ¿cómo yo me voy a enfrentar a una parte de la familia contra la otra? No puedo. Son mi familia, les quiero, tenga razón quien tenga. Entonces, esa situación, la falta de objetividad, nos pierde en la esfera espiritual. Entonces, debemos de pensar no como nosotros pensamos de nosotros mismos, sino debemos pensar aquí cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ve, cómo nos mira. Bueno, pues nos mira con amor, nos mira con cariño, nos mira con afecto, con un propósito constructivo para nuestras vidas. No es el Padre reproche, que nos va a reprochar todas las cosas. Dice, no, porque esas cosas están pagadas ya. Él quiere que nosotros le miremos y que confiemos en Él, y que ese proceso de transformación no va a ser en anular nuestra mente física, sino en utilizar nuestra capacidad espiritual para analizar problemas espirituales. ¿Cómo puede iniciarse tras esa transformación en nuestra propia vida? Pues esto es donde yo quiero daros la oportunidad de conocer a Cristo y de que esa transformación se inicie en vosotros. Lo primero es confiar más en Dios que en ti mismo. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Los sabios, al igual que los inconscientes, dice el Salmo 49, mueren. Ambos dejan sus riquezas, pensando que sus posesiones serán eternas. Este camino es locura, porque son conducidos como un rebaño hacia la muerte. Pero Dios, y aquí muestra que hay una esperanza, redimirá mi vida del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. Entonces tienes que confiar que a su lado hay seguridad. Lo segundo es prepararse o estar dispuesto para entrar en ese mundo espiritual. El hombre, dice, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No le mezclan bien en la cabeza, les son incongruentes. Locura, dice, literalmente, porque se han de analizar espiritualmente. Así pues, tienes que ser consciente de la presencia de Dios, tienes que analizar tu vida espiritualmente para ser transformado. Y la última es simplemente acceder o entrar. Dios no fuerza a nadie. Lo único que tienes que hacer es recibir su buena voluntad para tu vida y dejar que Él entre, tenga relación contigo y te transforme. La palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan es el poder
transformador de Dios. Entonces, si ya me he entregado a Cristo, ¿qué significa? Bueno, a los que no se han entregado, les invito a que lo hagan. Es muy fácil. Tú tienes fe. Dios te ha creado con entendimiento y con voluntad. Y cada día depositas tu fe en cosas en que vamos a comer dentro de un rato, si es que este tío no se calla pronto, en que después iremos a trabajar, etcétera. Esa es tu confianza, tu fe. Y en algunos casos, yo espero ya en 8 minutos terminar. Puedes tener razón, ¿no? Entonces, pero en lugar de ponerla en las cosas cotidianas, ponla en Cristo. Ponla en Él, deposítala en Él. Y serás salvo. Y se iniciará este proceso de transformación. Bien, ahora quiero hablar para los que ya teóricamente llevamos ya años y nos han salido espolones en la fe, ¿vale? El problema nuestro es que seguimos pensando en la esfera de la fe según nuestra propia mente carnal. Es que no nos hemos acostumbrado a pensar de manera espiritual según la mente de Cristo. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo piensas tú? En Santiago se nos hace un test. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es maestro o sabio o experto? ¿Quién es? Pues muestre su sabiduría por la buena conducta, por sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contendéis unos contra otros, vais mal. Porque la sabiduría de lo alto es pacífica, es pura, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que es lo que a veces nos pasa. Pablo era consciente de esta realidad y él decía que veía una ley en sus miembros que le impulsaba a actuar naturalmente. Con su mente servía a Dios, pero a veces su temperamento le impulsaba y se equivocaba. Aquí está en la mayoría de nosotros lo que nos impide un crecimiento adecuado. Seguimos pensando como antes, según los parámetros de nuestra razón y nuestra lógica natural. Y no sabemos cómo aplicar la cordura espiritual a nuestro ministerio cristiano. Sin embargo, ese problema tiene solución según Pablo. Por eso les dice, por la gracia que me ha sido dada, atended esto, aplicar cordura espiritual. No te creas que estás por encima, porque tú no mereces tu situación, no mereces lo que Dios hace contigo. Busca a Dios cada día. Y no pienses que está la bondad o la verdad en ti. La cordura espiritual se ejercita según la medida que Dios te ha dado de la fe. Nadie tiene toda la fe, pero nadie tiene la fe que Dios te ha implantado después. Dios te implanta, cuando tú abres tu corazón, te dice, ahora empiezas por el camino y para que puedas, ya has visto cómo puedes fiarte de mí, te doy también una medida de fe para que tú puedas ejercer tu ministerio. Cuando se habla de los dones, se habla de la medida de la fe que Dios nos ha dado y de los dones que tienen que ejercitarse según la medida de esa fe. Es decir, la fe que hemos recibido, esta espiritual añadida, es para el ministerio cristiano. Si no tienes fe, estás muerto. Y si no tienes ministerio, casi, estás comatoso al menos, ¿eh? Entonces necesitamos ejercer lo que Dios nos ha dado. Mi tesis es que Dios nos da esa medida de la fe, pero a medida que la ejercitamos, se amplía, crece, porque es como parte de la nueva planta que Dios ha puesto en nosotros, que va creciendo y va desarrollándose. Entonces nuestro servicio es quien nos condiciona,
para que lo veáis un poco, la parábola de las minas. Dios reparte a cada uno, pues a uno no sé cuánto, a otro no sé cuántos talentos, y luego viene y dice, a ver, ¿qué habéis hecho con vuestros talentos? Y uno dice, pues mira, yo he ganado tanto, yo tanto. Y otro dice, no, yo lo he guardado todo, como es tuyo, yo te lo devuelvo. Te lo han dado para que lo gestiones, para que saques provecho. Si no, no funciona. Entonces es muy importante que ejercitemos nuestros dones, que tengamos un ministerio, algo que hacer. Y si lo hacemos, entonces nuestros dones y nuestra fe se van a ir ampliando. Algunos piensan que los dones ya nos ha dado esto y ya con eso nos quedamos. No, la vida cristiana, esto es mi comprensión, es progresiva. Tenemos que ponerla en marcha. Y a algunos se les dice, Pablo mismo les dice allí, quiero ir a vosotros a visitaros para comunicaros de algún don que a lo mejor no tenéis. Y también se nos dice, procurad los mejores dones. Entonces es el ministerio quien modela los dones de Dios que recibimos. Si tú vas a hacer tal cosa y no sabes, Dios te va a ayudar y te va a guiar. Entonces confía en Él en esa situación. Muévete, sirve a Dios y serás utilizado por Él y podrás crecer por Él. Termino. Gracias a Dios, dirán algunos. ¿Qué diremos ante todo esto? A Pablo le dijeron, vale, ya te veremos otro día. Gracias. El siguiente. O como algunos judíos que ya habían escuchado tanto, la queja de Jesús sobre los judíos es que habían escuchado mucho y estaban cansados de oír. Lo que oían les entraba por una oreja y les salía por la otra. Espero que no seáis así, sino que deis una respuesta. No a lo que yo digo, sino a lo que Dios os habla. Sé que Dios os está hablando. A los creyentes en Cristo os animo y me animo a ir mejorando nuestra manera de pensar, conforme a la fe y a lo que Dios ha hecho en nosotros, pero especialmente conforme a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros en particular. Tiene un proyecto hermoso, no gigantesco, pero hermoso, de manera que ya no nos dejemos llevar por la inercia o por la comodidad o por la costumbre, sino que busquemos a Dios, que nos ofrezcamos a Él, y Él nos limpiará y nos capacitará. Y nos dará una nueva actitud, nos dará revelación y nos dará dones y facultades para que hagamos lo que Él quiere de nosotros. Para los que todavía no creen, pues os invito a que formalmente, a que miréis a Dios y a que abráis vuestro corazón a Él. No basta con saber que Él está, sino tienes que dar un paso positivo de fe. El Evangelio de Juan define la condenación como la no elección de Jesús, porque ponemos por delante otras cosas antes que la verdad y la luz de Dios. Si este es tu caso, te digo, ven a Jesús. No importa cómo estés, no importa cómo sientas tu corazón, no importa cómo te sientas. Si eres más que yo, en lugar de mandril eres león, no importa. Dios te va a bendecir. Dios te acepta como eres. No serás avergonzado, dice la Escritura, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, han sido arrebatados del poder de la muerte y les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ya no son engendrados naturalmente, sino por la voluntad de Dios. Un nuevo hombre espiritual, una nueva mujer. Y a todos les digo que aprendáis a mirar de la forma en que Dios nos mira, viendo valor en nuestra vida, transmitiéndonos esperanza y ayudando a que nuestra fe crezca y aumente para crecer en gloria y en el conocimiento del Dios eterno. Que Él os bendiga ahora y siempre. Muchas gracias.
Mientras el grupo de alabanza pasa para cantar juntos y terminar, te quiero invitar, si estás respondiendo a la palabra que has escuchado, si no lo has hecho antes y por primera vez quieres comenzar este recorrido sencillo, abriendo tu vida a Dios, aunque sea sin entender mucho, pero con el deseo de experimentar, de vivir tú mismo, tú misma, este proceso de transformación, si ese es el caso, si es lo que sientes, te invito a que pases un momento aquí delante para orar y pedir a Dios que bendiga tu vida en esa decisión. Nos ponemos todos en pie y si alguien desea venir aquí, por favor, hazlo con sencillez y oraré por ti.